Buenas tardes, soy Luis Fonseca de la Embajada en Turquía otra vez. Esto es una maneras de mirar, que es nuestro ciclo de artistas visuales. Y hoy tenemos el privilegio de contar desde Barcelona con Frederic Amat. Frederic Amat es un artista muy conocido, polifacético, pintor, escenógrafo, cineasta, un hombre que también ha realizado intervenciones en obras arquitectónicas y, desde luego, alguien a quien nos encantaría tener en Turquía lo antes posible, dentro de lo que permitan las condiciones actuales. Esperando que eso sea posible, pues nos ha concedido este rato de conversación, que esperamos va a ser muy interesante. Y desde aquí le mandamos un saludo y de entrada los mejores deseos de salud en estos tiempos. Buenos días, un placer. Frederic, hay muchos aspectos de tu obra que pueden interesar a nuestro público, que es un público turco, pero también un público español. Yo quisiera empezar ya por la aproximación del artista como viajero, como explorador de distintas culturas y tradiciones, algo que en tu carrera es una constante, ¿no? Tú eres un artista que sale por el mundo y luego eso tiene una plasmación en tu obra. Cuéntanos qué es para ti viajar y en qué medida Oriente, en sentido amplio, ha sido un elemento importante de tu obra y de tu carrera. Claro, el viajar, para que exista narración, ha de haber tránsito, ha de haber nomadismo. Si uno se queda cerca del fuego, del calor del fuego, con uno mismo, no invita a esta posibilidad del tránsito. Y el tránsito, curiosamente, es la mejor manera para llegar a uno mismo. Es decir, en tanto en cuanto uno conoce al otro, cuando digo al otro me refiero a otras culturas, a otras maneras de hacer, de ver, de pensar, uno se conoce más a sí mismo. Uno es en tanto el otro está, uno no es ninguno. Y esto lo tuve muy claro desde muy joven y sobre todo porque cuando hacía la presentación, que hay una palabra que dices tú y en mi caso se repite con insistencia, que es artista polifacético. Yo creo que esto no tiene hoy día ninguna vigencia porque es algo consustancial al artista del siglo XXI. Creo que la gran herencia, el gran legado de la experiencia del arte del siglo XX fue esta apertura del artista en muchas direcciones, ¿no? El artista está a punto de tocar el mundo de la poesía, de la cerámica, de la imagen en movimiento del cine o del vídeo, incluso de la escritura, de la pintura en sí mismo. Es decir, ¿qué quiero decir finalmente con ello? Que ser artista es una actitud de vida. Y esa actitud de vida, qué mejor manera que emprenderla en el viaje. Un artista que he admirado y que es referente, que es Paul Klee, anotó una vez, dibujo una línea y viajo con ella. También la pintura es una forma de viajar. Y cuando digo viajar, también es viajar hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de uno mismo, hacia el oscuro, y a cuanto más oscuro, más conocerás la oscuridad, porque finalmente todo, tanto el viaje como la pintura, y en eso hay una relación, es una manera de tratar el enigma. Y el enigma es lo que me alimenta y nos alimenta a todos cada día. Es decir, no me imagino un viaje sin enigma. Es decir, el viaje que me interesa son los viajes a la deriva, ¿no? Es decir, nunca, y respeto a todo el mundo, cada uno viaje como quiera, ¿no? No hay un solo viaje. Pero el viaje que personalmente es el que me interesa y el que he vivido, es el viaje a la deriva, un poco
al encuentro de la isla del tesoro, ¿no? La isla imaginaria donde uno espera encontrar un tesoro. No hay mapa posible. Se va haciendo día a día en el transcurso. Así ocurre en la pintura, ¿no? Entra uno al estudio y todo es un enigma y ahí vas dialogando con la obra. Al punto que uno cree que pinta, pero finalmente la pintura que pinta uno, ¿no? Pero bueno, perdona que he extendido la respuesta, pero no podía compactarla. Claro, es una pregunta muy abierta, pero creo que en tu respuesta y en esta introducción tan sugerente al tema, tocas varios aspectos que nos dan una pista de por qué tu interés artístico por una figura como la de Federico García Lorca, que también fue en todos estos aspectos que mencionas, la atención a distintas disciplinas artísticas, la condición de artista total y esa exploración del misterio, ¿no? Del enigma, del oculto, fue desde luego un pionero y una de las grandes voces poéticas y artísticas del siglo XX, hasta el punto de que su recepción ha sido universal. También, por supuesto, en Turquía, toda su obra poética, su obra dramatúrgica está traducida, incluso está agotada, ¿no? Por lo que me consta. Con lo cual, vamos a hablar, si te parece, de tu encuentro con Lorca y de qué suscitó en ti el interés por llevar al cine el guión de Viaje a la Luna, ¿no? Que fue, si no me equivoco, el único guión cinematográfico escrito por el poeta granadino. Me tengo que remontar a mis 14 años. Es decir, de alguna manera, pues Lorca es asesinado el año 36, en agosto del 36, 30 años más tarde, es decir, mis 14 años, pues debía ser en el 64, 65. Me regalaron en la escuela donde iba, el profesor, una placa. La escuela no daban copas de plata ni títulos, te daban una piedra. Y en la piedra había una placa. Y los motivos por los cuales te daban la piedra era porque eras el mejor de patio. Por lo cual es decir, no eran por ser la cúspide de una pirámide, sino por alguna manera había pues una actitud o algo que uno hacía que merecía un reconocimiento. El reconocimiento de una piedra. La piedra tenía una placa y aún la tengo, y en la placa ponía: llenaré de luces mi corazón de seda y yo me iré muy lejos. Federico García Lorca. Cuando leí con mis ojitos de 14 años esta frase, este verso, este poema, ¿no? Apenas pude abrazar, captar todo lo que decía. Pero sí, llenó mi corazón y mi sentimiento por muchos años hasta la fecha, y me ha seguido. Y me ha seguido al punto de viajar a Nueva York, no por Lorca, pero sí que hay esta coincidencia, y tener una lectura profunda de poeta en Nueva York, y llegar a México, que es un lugar, curiosamente, que Lorca hubiese tenido que ir, porque tenía un billete para viajar a México que le dio Margarita Xirgu, la gran actriz, y tristemente no voló a México. La historia es maravillosa y invito, no sé si hay traducciones de la biografía de Gibson o estudios, pero la historia del Lorca, que tuvo tristemente una vida corta, fue interrumpida tristemente demasiado joven, pero es una vida fascinante. Él tenía que haber viajado a México y se fue a celebrar San Federico a Granada el 18 de julio y ahí empezó el desastre. Pero en México, llegando a México, me encontré una edición publicada el mismo año que aterricé en México, por el año 77, sobre una obra de teatro que yo desconocía de Lorca,
con el título El público. Bien, leí y compré, y curiosamente fue la primera mañana, que levantándome pronto por el jet lag, recorrí, me perdí por la Ciudad de México en el año febrero del 77, y en una librería, recuerdo, de nombre Cristal, entré y ahí estaba un libro, Federico García Lorca, Estudios sobre el público, de Rafael Martínez Nadal. Rafael Martínez Nadal, el gran amigo de Lorca, al que Lorca, antes de coger el tren para viajar a su destino final, a Granada, le entregó el manuscrito al público. Y Martínez Nadal publicó esta obra que hasta la fecha era inédita, estamos hablando del año 77, y que fue escrita por Lorca contemporánea a Poeta en Nueva York, en su viaje el año 29 en Nueva York, donde Lorca, como escritor, como poeta, realmente hace algo maravilloso. Es decir, conocemos el teatro donde la mujer sobre todo es protagonista, Bodas de Sangre, Doña Rosita, Yerma, etcétera, maravillosas, pero hay un teatro otro de Lorca, que Lorca, el propio Lorca denomina el teatro de la verdad de las sepulturas, el teatro bajo la arena, el teatro sin máscara, ¿no? Es decir, el teatro que intenta buscar las venas de corral de las cosas, ¿no? De perseguir lo más profundo. Y está escrita en Nueva York, se acabó en Granada, pero el inicio de la obra de teatro, del drama del público, está escrito en Nueva York, al mismo tiempo que el gran poemario, Poeta en Nueva York, y al mismo tiempo que un amigo suyo mexicano que hacía sus pinitos, sus inicios en cine, escribió, le pidió para escribir a Lorca un guión de cine. Y Lorca, muy amable, dijo, sí. Entonces quedamos mañana. Entonces, en 2 tardes, le escribió en unas pequeñas, qué lástima, porque no puedo salir y entrar, pero os podía enseñar en la cámara, tengo copia, está en la Biblioteca Nacional de España, las páginas de agenda con una letra minúscula, así, pero Lorca escribía con una letra mínima, Viaja a la Luna. Viaja a la Luna es contemporáneo, como decía, poemario, Poeta de Nueva York, y al público. Y las 3 obras, la obra de teatro, el poemario y el guión cinematográfico, tienen ecos y resonancias. Donde utiliza una primera lectura del guión, y así ocurrió, parece que sea un guión hermético, pero hay una lógica poética absoluta. Es más, hay una cierta dimensión autobiográfica del poeta. No autobiográfica en el sentido de un biopic del poeta, sino de su biografía, de su identidad más profunda. Y en este caso, el caso de Viaje a la Luna, como el público, como muchas páginas de Poeta de Nueva York, de su identidad sexual que él veía como conflicto y con toda una dimensión poética de primerísima. No hay que olvidar también que hay dibujos, existen dibujos, muchos, anteriores al viaje a Nueva York, pero incluso de Nueva York, de Lorca. Es decir, tenía razón Luis cuando decía, sí, hay Lorca, ¿ves? Estas cosas es polifacético, tantos y mejores. Hay artistas y poetas que tienen esta dimensión que abren en diferentes medios. El propio Lorca decía que cuando tenía problemas, dificultades en escribir un poema, lo dibujaba. Porque el dibujo es una manera, un medio, es una manera de meditar, de perderse en la línea, ¿no? De que fluya, ¿no? ¿Perdón? De que fluya, lo que no fluye en palabras, fluye primero en líneas, ¿no? En imágenes. Y entonces hay toda una serie de dibujos de Lorca en Nueva York, muchos de ellos publicados en la primera edición de 1940, la edición Séneca, publicada por Bergamín en México, que incluyó estos dibujos que Lorca le dejó en la editorial Cruz y Raya y se los llevó a México y allí los publicó. Y es curioso porque un gran artista, Joan Miró, gran artista, otro gran artista, donde yo me pregunto, ¿dónde empieza la pintura? ¿Acaba la poesía o empieza la poesía y acaba la pintura? ¿O todo es música?
cuando veo una obra de Miró. Parece una composición musical, pero bueno, dejemos a Joan Miró, pero sí una cita de Joan Miró respecto a los dibujos de Lorca, que dijo: estos son los dibujos de un gran poeta, que es la mejor virtud que se puede apreciar, aspirar a toda obra plástica. Entonces, este guión que escribió en unas pequeñas páginas de agenda tuvo unas tribulaciones raras porque Amero, que era el amigo Emilio Amero, gran fotógrafo mexicano, al que Lorca le hizo por amistad y gentileza este escrito, se llevó el manuscrito a México y, como supe mucho más tarde, intentó filmarlo, pero no existe la película. Luego, fue primero, bueno, fue el fundador de la Cinemateca Mexicana, Emilio Amero, y años más tarde se casó con una americana y acabó en Norton, en Oklahoma, como profesor de litografía. Es decir, un personaje que desapareció, se difuminó, incluso como artista, una de las artistas que había sido brillante, experimental, interesantísimo, se difumina y tiene un hijo que es enviado a Vietnam. Este hijo regresa. Esta es una historia bastante trágica. Muere Amero, muere el hijo, la viuda queda. Y un de estos historiadores fantásticos que hay, porque hay verdaderos peritos en Lorca, intuye que este guión extraviado por 60 años, desde el año 40, fue entregado el 36, viaja a México, Amero quizá a los 40 sí debió viajar a Estados Unidos, como sea, nunca se vio, ni se vio la película. En el año 89 lo encuentran en casa de la viuda de Amero, en una pequeña mesita de noche, ahí estaba la agenda, y se publica, se conoce, la editorial Pretexto lo publica, pero había ocurrido, en el interín había ocurrido algo maravilloso. Si vuelvo y recapitulo, si en el año 77 yo había leído El Público contemporáneo, como decía el guión de Lorca, en México, 10 años más tarde, en el año 87, en Nueva York, recibo una llamada de un gran amigo y gran director de teatro, Lluís Pascual, director en aquellos momentos del Teatro de Europa, y el director en aquellos momentos del Centro Dramático Nacional en Madrid, luego fue director del Teatro de Europa, pero fue una coproducción con Teatro de Europa para montar la obra de teatro El Público. Es decir, y aquí sí que lo digo con modestia, me cubro la cabeza porque sí que es y siempre he entendido como privilegio, regalo, la posibilidad de haber podido estrenar una obra inédita de Lorca, como es El Público, junto a Lluís Pascual y junto al que fue mi maestro y amigo, el gran escenógrafo Fabià Puigcerver. Y que esta experiencia, que yo ya 10 años antes había tenido como lector y había pensado qué maravilla quien pueda llevar a escena esta obra de teatro, sucediera y se estrenase en el templo del teatro europeo, que es el Piccolo Teatro de Milán, con Strehler, un gran Strehler en primera fila. Bueno, no habían filas porque lo primero que hicimos era anular las butacas, era como un ruedo, la platea del teatro era un ruedo de arena azul, pero bueno, aquí las imágenes, si no se ven, mejor las silencias. Y así fue que buceé con este proyecto, dejé Nueva York, vine a Barcelona a trabajar en el proyecto, buceé en Lorca y fue para mí una gran lección, incluso para mí como experiencia como pintor. Mucha caligrafía que ahora se reconoce de mi trabajo, incluso cromáticamente unas tintas negras, surgen de esta experiencia de estudio de los dibujos de Lorca, de la experiencia de un poeta. Hay una temperatura en la línea de los dibujos, en general de todos los poetas cuando dibujan, o de los pintores poetas, que a mí me interesa. Es una cuestión de temperatura y ahora sería muy difícil, sería haríamos otro Zoom próximamente donde solo este tema
ojalá nos abarque toda la conversación, no ahora, pero sí que hay una temperatura. No solamente esa temperatura fue fascinante, que viene toda una habitación de cientos de dibujos, lo iban desarrollando para hacer lo que tenía que ser la escenografía del público, que era hacer un teatro. Si la obra de teatro giraba el concepto de teatro, qué mejor manera que hacer una escenografía que fuese un teatro. Y el teatro era una carpa con 5 trailers que viajaban de un lugar a otro. El teatro Federico García Lorca era un teatro nómada, como en su día fue la experiencia suya con la barraca. También ocurrió que, claro, me releí todo Lorca, ¿no? Buscando pistas y todo encajaba, era un mosaico. Era como desentrañar, esta sería la palabra, desentrañar, intentar conocer las entrañas poéticas y volver a cerrar como si nada hubiese sucedido. Y en este periplo de investigación, de estudio, de lectura y de placer, supe que había un guión de cine y que era contemporáneo, ¿no? Empecé mis pesquisas. México, tenía contactos porque había vivido largo tiempo en México y sí, México sigue muy presente en mi vida personal. Y sin pesquisas en México no se encontraba nada. Pensé, la película quizá existía, quizás se quemó con el gran incendio de la Filmoteca de 1981, 81, un gran incendio de la Filmoteca donde se perdió mucho material fílmico. ¿Quién sabe? Pero ¿quién sabe dónde salió el guión? 87, el año 98, 10 años más tarde, aparece en Oklahoma. Y bueno, pues hago pesquisas para leerlo por esta historia que llevaba 20, 30, 40 años siguiéndome. Y cuando lo leo, claro, las piezas me encajaban, porque encajaban con mi conocimiento del público, con mi conocimiento de poeta en Nueva York. Y entonces, ¿cuál fue la mejor manera de adentrarme en este guión? Dibujarlo. Son páginas y páginas dibujadas, en lo que llaman un storyboard, del guión del viaje a la luna. Y tuve la suerte, además, de este guión, de haberlo comentado con mi amigo poeta Joan Brossa, que era un gran amante de Lorca y de cine. Entonces, hice unos comentarios y otra gente, con Vigas Luna. Y yo iba a decir, y estaba muy ilusionado, ¿no? Bueno, entonces llegó el productor, el mundo, bueno, vamos a hacerlo. Se tardó, siendo una película de Lorca, se tardó tiempo en conseguir el dinero. Incluso, es una historia triste, ¿no? Intenté a través de la Generalitat de Cataluña, porque Lorca había tenido pues, una relación con Cataluña, estrenó obras aquí en Barcelona, tuvo una relación muy cercana con Salvador Dalí, con Cadaqués, etc., con la Xirgu. Pero bueno, yo es una poesía en frontera esto, pero sí que recuerdo haber ido a la Generalitat a intentar una ayuda y la respuesta es decir, hombre, qué bien, qué maravilla, pero claro, pagar una película de un poeta en español. Dice, no, pero si la película es muda. Entonces, esto es lo que uno se encuentra por el camino, pero claro, no tiene ni gracia, pero ocurre, ¿no? Entonces fue muy difícil. Finalmente, a través de Canal Sur, y además también fue, en ese momento, un día, si tengo tiempo, haré narración de todas estas tribulaciones que ocurrió con el viaje a la luna, porque la productora, claro, desconfió que yo voy a ser director de la película. Claro, yo la película la tenía aquí, pero no como decorador, no como director artístico. Dijo, no, pero tú eres director artístico. Entonces, claro, el día que apareció el primer día de rodaje, la claqueta con otro nombre, dije, oye, pero no por vanidad, dije, no, yo tengo que coreografiar, es que... Y aquí hubo un personaje extraordinario que fue la propia hermana de Lorca, que paró todo. Se empezó un rodaje en Madrid, se paró y ellos continuaron con su riesgo, tuvieron que desaparecer la película porque la hermana de Lorca, que aún vivía, dijo una frase que yo le agradeceré toda la vida, dice, no, la película de Federico es para Federico. Y me dieron los derechos totales de la película, apoyaron la película, y entonces además había el centenario. Esto
de Lorca con la exposición Reina Sofía. Esto permitió que entrase un sitio con mínimos, por cierto, dinero. Y en un tiempo récord, creo que en un mes montamos, hicimos la película, fue una locura. Yo pasé un mes casi... Pero al galope, porque la pasión te ayuda, puedes ir al galope por pasión. Llegamos a presentarla en el Museo Reina Sofía de Madrid y es una película que se presentó, pues estamos hablando del 99, han pasado 30 años, estamos en 2020 y seguimos como hoy hablando de una película muda, pero que habla por sí misma. Es una película, desde luego la historia de tus pesquisas da para otra película, ¿no? Yo por lo menos, o para un relato, porque es una historia cultural también del siglo XX y del exilio, en fin, de tantos temas que has tocado. Yo quería, la película, por supuesto, todos los que nos siguen pues podrán encontrar en un enlace a tu página, ahí podrán verla. Yo quería, dentro de ese universo surrealista tan particular, que nos dieras algunas claves interpretativas, porque hay mucho contenido en esa película, pero obviamente no todo el mundo puede apreciar los significados de los símbolos o las referencias cruzadas a otros artistas. No sé si nos quieres dar 2 o 3 claves que para ti fueron las más llamativas, si quieres, o los hilos en los que nos podamos fijar cuando veamos Viaje a la Luna. Bueno, decía antes, y insisto, no es un viaje. Viaje a la Luna. ¿A la Luna? Claro, hay un antecedente que es la película de Méliès, Viaje a la Luna. Él sí que hace un viaje maravilloso a la Luna, etc. Pero Lorca no. Para Lorca la Luna es Selene. Ahí le tenéis al lado, está en Grecia, Selene. Selene es la Luna. Selene es la feminidad. Pero también hay una metáfora bellísima del propio medio cinematográfico, ¿no? Creo yo que es entender la Luna como espejo de luz, como pantalla cinematográfica, como luz. Bueno, durante años aquí se ha intentado encontrar la tumba de Lorca. Yo creo que Lorca está en su poesía. Él decía, el día que yo me muera, dejar el balcón abierto. Si no quiero ver en la calavera de Lorca, en la portada de la prensa nacional. No quiero ver la calavera de Lorca, ¿no? Ni los huesos, ni el fémur. Pero el propio Lorca lo decía, ¿no? En un poema, ¿no? Vecinitas, decidme, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. La luna está presente en toda la obra poética de Lorca, ¿no? En el caso de Viaje a la Luna, claro, tiene esta idea de proyección, pero es un viaje al interior profundo del poeta. Es un viaje también poético, que ocurre una cosa, es una catarata de imágenes, pero que muchas veces sucede algo, y yo esto lo he dicho y conviene insistir, que no es una película de evidencias, no hay nada evidente, ni nada narrativo. La poesía intenta tocar una otredad, no lo evidente, lo narrativo, es otro lenguaje. Es el mejor lenguaje para penetrar en la profundidad de la oscuridad, ¿no? De esta noche que desconocemos, de la cual venimos, vivimos cada noche y a la cual vamos. Aunque lo ignoremos, pero vamos. Y no queremos saber de ella, pero estamos. La única luz que hay es la luz de la luna, ¿no? Y curiosamente Lorca empieza la película y el título no aparece hasta cabo de un rato. Viaje a la luna. Entonces hay esta referencia incluso a la infancia, a la mancha. Dice, no es por aquí, hay el dogma. Yo podría, fotograma a fotograma, cosa que no lo voy a hacer, ni es la ocasión, ni lo he hecho nunca, decir, mira, esto quiere decir esto. Esto hace referencia a esto. Cada fotograma, cada escena. La boda esta, bailan un vals
al relentí? ¿Por qué baila en un vals al relentí? ¿Por qué aparece una cabeza vendada? ¿Por qué aparece cuando besa la estatua se convierte en una estatua de yeso? ¿Por qué? Porque hay tres hombres, los tres hombres miran a la luna, cuando uno observa la luna, perdón, sexo femenino, cuando el otro mira a la luna se interpone un pájaro y cuando otro mira a la luna aparece una luna dibujada. Pero el momento que yo narro esas escenas, les doy, digamos, un sentido dizque lógico, lo que estoy es apuñalando la dimensión poética, el salto poético de Lorca, ¿no? Además, ocurre una cosa, que el espectador cuando ve la película, hay algo muy curioso, que hay una imagen, otra imagen, sucesivas, pero no se da cuenta que entre medio de la imagen y la otra imagen, hay una imagen que él tiene en la cabeza, que no está en la pantalla, pero se la ha creado en la cabeza. Es algo casi subliminal, pero está, ¿no? Yo finalmente lo que he intentado hacer es ser embajador fiel al guión de Lorca. Está en la red, lo pueden encontrar hoy día, está en la red, fiel al guión de Lorca, pero no servil. Lorca hizo esta película para un dibujante, para un pintor, para un fotógrafo, y hay momentos que hay cosas dibujadas, aparece una serpiente dibujada, y utilicé, o aparece un dibujo de propio Lorca que Lorca hizo para la película, que es Muerte de Santa Rodegunda. Entonces hace aparecer el dibujo, y el dibujo estaba en la Fundación Lorca, así que tuvimos, etcétera. No, desde luego la recepción del guión de Lorca, visto, interpretado por un artista como tú, pues es ya una obra de arte al cuadrado o un nuevo acceso a otro mundo poético que conjuga, pues eso, como dices, ¿no? La fidelidad por un lado, por otro lado, tu propia y muy libre interpretación, ¿no? Con tu propia mirada de artista Frédéric Amat, ¿no? Yo creo que quien vea la película, que verdaderamente merece la pena por todo ese hilo de imágenes sugerentes y de interpretaciones posibles, pues disfrutará doblemente, ¿no? Por amante de Lorca y por lo que... No sé, Luis, no sé, hay que... Es una sacudida. Sí. Sí, no es un disfrute, efectivamente. Es una sacudida y tiene y causa una impresión, un estado de ánimo muy particular. Desde luego, hay que animar a la gente a verlo. Bueno, no quiero ocupar más de tu tiempo. Es un placer conversar. Esta conversación... Estoy encantado y además por la estima a Turquía, ahí estoy. Esta es una tierra, y esta sí que quizás es una última pregunta que también nos da para otra disquisición larga, pero el elemento mediterráneo en la obra de Lorca, en tu obra en concreto, ¿no? Artista barcelonés, artista granadino, él, corremos el riesgo de caer en el tópico del Mediterráneo, pero por otro lado, probablemente tanto tú como Lorca, esa dimensión, ¿no?, oculta, oscura, mítica de la realidad, es un poco la conexión profunda entre las culturas mediterráneas, la habéis explorado, la habéis trabajado a fondo. Me da la impresión de que precisamente por eso eres un artista que cuando tengamos la suerte de tener aquí, pues vas a tener mucho seguimiento, mucho éxito por la conexión con esa faceta turca, ¿no?, mediterránea, ¿no? Turquía es un país, bueno, pues como todos, ¿no?, un híbrido de muchas influencias, pero el elemento mediterráneo está muy presente. Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Y qué lugar tiene en tu universo creativo y en qué se concreta, digamos? Es que, te agradezco, pero me lanzas a través de la pantalla unas preguntas muy amplias, ¿no? Y no quiero ser pesado porque esta pregunta es tan amplia como el mar. Y un mar, fíjate, es curioso, un mar que en muchas lenguas, en catalán, en francés,
en castellano, ¿no? La palabra mar y madre lo mismo, ¿no? Hay algo, es un mar que nos acoge, es un mar que ha sido, la palabra es, pero sí, cuna, claro, cuna, que ha cunado una gran cultura. Si tú tomas toda la experiencia de la humanidad, hay experiencias maravillosas en Oriente, en muchos lugares, pero el Mediterráneo recoge incluso las influencias de esa tradición maravillosa, las Mil y una noches, acaban llegando a Francia y ahí toman forma de libro. En el Mediterráneo ha habido todo, Roma, Grecia, Cézanne, ya con Cézanne, pues ya se hizo Matisse, Bonnard, Miró, Picasso, es infinito, infinito. La palabra iba a decirla y una cierta pudor me ha censurado, pero voy a hablar de luz. A la cultura mediterránea le mueve la luz, nos mueve la luz. Somos un reloj de sol viviente, pero también tenemos la otra cara de la luna, cara oscura, y es un mar que ha dado un latido de cultura durante siglos. También es un mar de sangre, es un mar que hoy día lo estamos viviendo, y sobre todo desde Turquía y desde España, porque nos une este litoral inmenso que es el litoral del Mediterráneo, cultural, y en esos momentos con un problema que es el problema de migración. Un problema que tenemos, que no podemos ignorar, y que está en el Mediterráneo, y que es un mar que está lleno de muertos, de cadáveres, y que es un problema a solucionar, que es un problema de difícil solución, que encima en esos momentos todo es doblemente difícil, porque ya difícil era todo, encima nos ha caído una pandemia, bueno, etcétera. No quisiera acabar esa conversación con una nube, pero que tampoco quisiera acabar este comentario sobre el Mediterráneo que nos une y que hace que yo viaje a Turquía y vaya a la Capadocia y reconozca a Gaudí, y vea a Gaudí y reconozca la Capadocia, y lea a Orhan Pamuk sus libros y me reconozca en Juan Goytisolo, que era amigo suyo, que vivía, y que a través de Juan Goytisolo conoció a Orhan Pamuk, y pudimos hablar anoche brevemente de las Mil y una noches. Curiosamente, Orhan Pamuk me hizo un comentario que me sorprendió y dice: ¿has dibujado los planos de la arquitectura de Mil y una noches? Que sí. Y viajé a Estambul con una maleta con los 3 volúmenes de las Mil y una noches, diciembre del 2018. Por segundo viaje, primer viaje lo hice a Turquía en 1995. Hay un libro, hay un cuaderno para mí, la experiencia de viajar, la manera de digerirla es pintar. Yo, si no pinto en un cuaderno lo que veo y lo que pienso, me agobio, ¿no? Es una manera de digerir lo que veo. Tengo un cuaderno y del segundo viaje también, del 95, del 2018, y allí llegué al espacio al museo que tiene, tiempo maravilloso de la memoria, con los 3 volúmenes de las Mil noches, y que nunca tuve respuesta. Y tengo una sensación que se quedaron en el Museo del Silencio más que de la memoria. Ni gracias. Pero bueno, no, esto no, pues así es, ¿no? Pero sí que tengo Turquía muy presente. ¿Por qué? Porque es evidente. Porque es evidente. Turquía es la gran puerta con Oriente, es el gran puente con Oriente que no podemos ignorar. El mundo se ha de abrir no en Oriente, sino más por la espalda. El mundo lo hemos de entender como una unidad absoluta, siempre y ahora más que nunca. Y hemos de entender a Turquía, y Turquía nos ha de entender a nosotros. Y no podemos chantajear con lo de la Comunidad Europea, ahora sí, ahora no. O mantener esta... Bueno, etcétera. No quiero... Todo el mundo conoce lo que puedo pensar. Y finalmente, resumiendo, decir, abramos puertas y ventanas, sobre todo abramos un sentimiento de hospitalidad, de intercambio, porque riqueza es intercambio.
fantásticas palabras para cerrar nuestra conversación. Desde luego nosotros pues, compartimos ese espíritu, ¿no? Había quien hablaba de los dos pulmones, ¿no? De la civilización, el pulmón occidental y el oriental como necesarios los dos, ¿no? Y es algo que inspira y alienta también nuestro trabajo a nuestro nivel y desde luego pues, el trabajo de tantos y tantos artistas que establecéis el diálogo, ¿no? Y el intercambio enriquecedor. Fíjate que volvemos al inicio de las primeras palabras de nuestra conversación. Uno es si está el otro. Uno no es ninguno. No puedes cerrar la puerta al otro. Lo de entender y intercambiar. Intercambiar. Fantástico. Frederica Matt, Ojalá. ha sido un grandísimo placer conversar contigo. Nos quedamos con ganas de más, nos quedamos con ganas también de traerte, si hace falta incluso ir a ese Museo de la Memoria a ver qué pasó con esos cuadernos y poner las cosas claras. Pero desde luego aquí quedamos emplazados a invitarte a Turquía Pronto será. en cuanto sea seguro y en cuanto sea posible. El deseo es. Y te deseamos mucha Muchas salud, gracias. mucho trabajo y no dejes de contarnos historias tan sugerentes y tan, ¿por qué no decirlo? También tan esperanzadoras, ¿no? En este mundo tan un poco siniestro y tristón que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Así que mil gracias. Luis, a la embajada también, muchas gracias. Un abrazo.